Escuchas a Héctor Rosales en radio. Hoy vamos a hablar sobre el Evangelio según San Bartolomé. Este texto es considerado uno de los evangelios apócrifos. No es que yo sea muy experto sobre los temas bíblicos, pero aquí hemos estado constantemente analizando, leyendo la Sagrada Escritura, conforme las recomendaciones de una eminencia como Monseñor Straubinger, que hizo la traducción de la Biblia, denominada la Biblia Platense, o la Biblia de Straubinger, que es una de las mejores traducciones de la Sagrada Escritura, porque además viene comentada, se explican muchos detalles, muchas cosas que todos los católicos debiéramos de saber. En las explicaciones que da Monseñor Straubinger, dice que los textos apócrifos también pueden ser una fuente importante de conocimiento para los católicos. El hecho de que no formen parte propiamente del canon bíblico no quiere decir que estén prohibidos. No obstante, se espera que las personas que llegan a leer esta clase de textos pues tengan el suficiente conocimiento de la doctrina católica para ir discerniendo pues qué información es útil y qué información se puede desechar o es contraria al magisterio de la Iglesia o a la sagrada tradición católica. Entonces, pues tenemos el Evangelio según San Bartolomé como un texto apócrifo que dice muchas cosas que podemos reconciliarlas con el resto de la Sagrada Escritura. En este texto se habla, por ejemplo, de aquellas cosas que nosotros, que el ser humano no pudo contemplar en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En este texto habla de qué fue lo que ocurrió cuando Cristo murió en la cruz y entonces su espíritu bajó a los infiernos. Recordemos que esto también se encuentra en el credo. En el credo católico decimos, y bajó a los infiernos. Pero en la doctrina católica, pocas veces se nos explica qué fue lo que ocurrió cuando bajó a los infiernos. ¿Por qué bajó a los infiernos? Es apenas un breve comentario el que se nos da. Se revela o da a entender este texto que antes de su crucifixión prácticamente no había salvación para los hombres. Dice que Adán, el padre de todos nosotros, el padre del género humano, el primer hombre sobre la tierra, se encontraba en el infierno, junto con muchos patriarcas del Antiguo Testamento. Cristo descendió a los infiernos para rescatarlos y llevarlos al Edén. Cuenta cómo su presencia hizo convulsionarse de dolor al infierno y cómo el demonio, en su soberbia, decía: Dios no vendrá nunca aquí, Dios no puede venir aquí, ese que está descendiendo es tan solo un profeta, no nos hará nada. Cuenta que Cristo ingresa al infierno acompañado de ángeles y que golpeó fuertemente a Belial o al diablo y que lo encadenó. La Iglesia Católica tiene por ciertas muchas de estas doctrinas. Hace poco que comentábamos, por ejemplo, el video de un youtuber sumamente anticristiano y militante gay, un progresista, un ultraprogresista que abraza el credo verde, el vegetarianismo y todas esas cosas, pues él comentaba, él hizo un video en particular hace un año, no fue reciente, sobre que el demonio, sobre que Satanás, sobre que el diablo no existía, que porque ni siquiera aparecía en la Sagrada Escritura. Eso por el conocimiento superficial que él tiene sobre las Escrituras, sobre la doctrina católica
que no está propiamente escrita, y su poco conocimiento sobre los textos también apócrifos, que no por ser apócrifos o tener ese adjetivo de apócrifos, no quiere decir que la Iglesia no considera aspectos contenidos en ellos para la doctrina de la Iglesia. Yo creo que eso es lo que pasa con este Evangelio según San Bartolomé, que ciertamente tiene algunos aspectos que podríamos confrontar con la doctrina del canon bíblico o con la doctrina católica. La Iglesia Católica tiene por ciertas muchas de estas doctrinas. Es también importante estudiar estos textos apócrifos, pero primero hay que conocer muy bien la doctrina católica y hay que conocer muy bien el canon bíblico. Y sobre todo, estos textos apócrifos, no malinterpretarlos, no deducir cosas que se alejen de los mandamientos de Dios. Ya con anterioridad he citado esta clase de textos, como por ejemplo el protoevangelio de Santiago, donde se mencionan los nombres de los padres de la Sagrada Virgen María, Ana y Joaquín. El libro de Enoch también lo hemos comentado. En este momento no me acuerdo por qué lo comentamos. Creo que al parecer lo he comentado porque ahí explica cómo es el ejército de Dios, cómo es el escalafón de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etc. También el Evangelio, según San Bartolomé, es un texto importante y por ahí, no sé si lo han escuchado, un texto etíope, pues habla de cómo fueron los últimos días de San José, porque San José ya no vivía en tiempos en que fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todos estos textos guardan en cierta forma aspectos de una tradición. Ahora, no toda la tradición que están guardando puede ser correcta. Puede que tenga algunos errores o algunas alteraciones, y por eso son textos que hay que tomar con cuidado. Cuando se ha leído ampliamente la Sagrada Escritura y se tiene la interpretación del magisterio de la Iglesia, no hay tantos problemas. El problema es, por ejemplo, lo que ocurre con los herejes. Los herejes, que dicen que son sola escritura y que no tienen ninguna tradición, pues recurren a los textos del canon bíblico seleccionado por la Iglesia Católica. La selección de esos textos fue hecha precisamente por la tradición católica. Entonces, ellos no son sola escritura, porque en la sola escritura no pueden sustentar que la Biblia que están leyendo sea que se autojustifica a sí misma como la única fuente de conocimiento de Dios. Nosotros no tenemos prohibido saber más, como mienten cínicamente los masones, los satanistas y los ateos. Ellos han tratado de dar a entender, de hacer creer a las personas que nosotros no podemos conocer la totalidad de la sabiduría, que porque la Iglesia nos ha restringido a leer únicamente unos textos. Bueno, los herejes protestantes, que son una creación de la masonería, dicen, por ejemplo, que nosotros no leemos la Biblia, que porque la Iglesia nos ha prohibido leer la Biblia, lo cual es una falsedad. Lo que se nos ha prohibido es tratar de leer y malinterpretar un texto que bueno, nos va a hacer más daño si no lo logramos comprender. Es incluso un pecado estar enseñando malas interpretaciones sobre la Sagrada Escritura. Algo que han hecho en los últimos siglos los herejes luteranos, los herejes evangélicos, los herejes bautistas, los herejes testigos de Jehová, que ellos además obedecen a una secta satánica más arriba que es la Watchtower, los herejes mormones, etcétera, 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 de sectas deleterias. Una de las más absurdas a mí me parece la de los mormones, ¿no? Porque ellos creen en un texto redactado por un hereje llamado John Smith, que además era un reconocido masón y adúltero, un polígamo. Bueno, entonces hay algunas cosas de estos textos que entonces nos pueden servir o que nos pueden llevar al menos a la reflexión, pero no vamos a sacar algo así que sea, por ejemplo, definitivo, ¿no?, de nuestras vidas. O sea, nada de lo que encontremos en los textos apócrifos
puede alterar gravemente nuestra forma de pensar. Yo he pensado mucho en estos textos, porque nos da una idea de que el cielo y el infierno están activos ahora mismo. Ahora mismo están activos. Ahora mismo que estoy diciendo esto, lo saben, el cielo y en el infierno. Imagínense cómo estará hoy el infierno de revuelto después de que su candidata satánica, Kamala Harris, ha perdido las elecciones en los Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, que es el eje internacional del empleo, la vida económica y militar del mundo. El infierno debe de estar convulso como lo retrata también San Bartolomé. Hay también importante decirlo que San Jerónimo y otros doctores de la Iglesia hicieron referencias a un texto de San Bartolomé. Sin embargo, parece ser que se perdió en el tiempo. No hay forma de verificar que este texto que les voy a compartir a continuación sea el mismo Evangelio de San Bartolomé. Sabemos perfectamente también que los altos grados de la siniestra masonería invocan a los demonios y a los espíritus inmundos que están en el infierno para pedirles consejo. Es el caso del expresidente de México y narcotraficante López Obrador, que por cierto el día de hoy cumple 44 días oculto. Nadie sabe en dónde se encuentra. Se cree que se está ocultando por el triunfo de Donald Trump, que además, pues en este triunfo de Donald Trump, está nombrando a uno de los principales enemigos de López Obrador, a uno de los principales denunciantes de los crímenes de López Obrador, como secretario de Estado. Secretario de Estado quiere decir el que conoce de todos los asuntos de política exterior de Estados Unidos y sobre todo política militar. Es el líder del Pentágono. Está nombrando a Marco Rubio. Marco Rubio, que denunció el narcotráfico de López Obrador abiertamente. Esto no lo ha dejado ir el periodista, bueno, varios periodistas, ¿no? Ya ni los menciono porque algunas veces me han defraudado y entonces, pues ¿para qué les voy a hacer publicidad? Pero varios periodistas han notado de que Donald Trump nombra a Marco Rubio con dedicatoria especial para el presidente de los cárteles de la droga. Y es bien importante hablar de esto de los cárteles de la droga, porque hay que recordar que estas personas, los líderes de los grupos criminales que financiaron a López Obrador, también tienen cultos demoníacos. Es frecuente que adoren a la muerte o a falsos santos como Malbec, o al angelito negro, que no es otra cosa que una representación del demonio. Por eso es que hay tanta maldad, hay tantos asesinatos en nuestro país, porque son del diablo, son de Dios. Por más que muchos narcotraficantes quieran utilizar simbología cristiana o símbolos de santos, no son católicos, no son cristianos. Es simplemente un engaño que ellos manejan. Yo creo que López Obrador a lo mejor le ha pedido consejo a los demonios, diciéndole qué tiene que hacer ahora que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, y seguramente se está escondiendo por eso. Pero hay que recordar que el demonio suele decir esta frase: no te preocupes, todo va a estar bien. Es precisamente lo que le decía al infierno cuando se retorcía de dolor por la presencia de Cristo. Y la verdad de las cosas es que hay que preocuparse, ellos tienen que preocuparse, y nada va a estar bien, al menos para ellos. Así que vamos a comenzar con este texto apócrifo, en este día que es 13 de noviembre del año 2024. Hay varias obras, hay varios textos que están disponibles en internet al alcance de todos, textos fotocopiados, en el que se nos habla de los llamados textos apócrifos.
Yo en esta ocasión voy a hablar del Evangelio de Bartolomé. No voy a hablar de otros textos apócrifos, ya en su momento los voy a ir revisando y les voy a decir qué cosas sí podemos retomar nosotros los católicos y en qué cosas está completamente equivocado. Hay en este supuesto Evangelio de Bartolomé unas cosas que creo que son totalmente contrarias a la doctrina cristiana, o podrían ser contrarias a la doctrina cristiana. Habremos de preguntarle a alguien, a un especialista, sobre el matrimonio. Pero en su mayor parte es interesante cómo describe el infierno, cómo describe al enemigo, cómo describe por qué se llama de esa forma. Porque uno de los argumentos de un ateo homosexual, de un ateo militante gay y progresista, de decir que Satanás no existe, que fue una invención posterior del teatro de pastorelas de la Edad Media, pues era precisamente referir que en la Sagrada Biblia no aparecía con el nombre de Satán en ninguna parte. Pero en estos textos sí, y se explica el porqué. De la época patrística, apenas se han conservado alusiones esporádicas al denominado Evangelio de Bartolomé. Bartolomé fue uno de los apóstoles. Tales son entre algunos los que podemos citar como por ejemplo San Jerónimo del siglo IV, en el prólogo a su comentario a San Mateo, y a Pseudo Dionisio Areopagita del siglo V en su obra de Mística Teología, texto primero o volumen primero, numeral 3, sin que estos testimonios puedan dar pie a identificar este texto apócrifo con los muchos textos fragmentarios vinculados al nombre de Bartolomé que han llegado hasta nuestro tiempo. El material de que disponemos puede clasificarse en dos grupos perfectamente distintos, uno copto y otro griego. Algunos pensarán, bueno, y si Dios permitió que se perdiera este texto, a lo mejor no era tan importante. No, sí es importante parte de lo que dice, pero es que nosotros no necesitamos del texto porque lo tenemos en la tradición católica algunos de estos aspectos. Entonces imagínense lo que hacen los herejes, pues los herejes quedan sin mucha doctrina, quedan sin muchos conocimientos revelados por Dios. Dios, sabiendo que ellos son herejes, no se los va a revelar personalmente a ellos, porque ellos son producto de una maldad. Al primero corresponde un gran número de fragmentos escritos en esta lengua y descubiertos a lo largo del siglo XIX. Al principio se creyó ver en estos textos restos dispersos del Apocalipsis de Bartolomé, pero en realidad no parecen ser otra cosa. No parecen ser otra cosa que reelaboraciones posteriores del texto original considerado apócrifo. A causa de su carácter secundario, no le damos cabida en esta edición. El grupo griego de los textos griegos, dos manuscritos conservados en esa lengua, valioso testimonio de las versiones eslavas y latinas, también se han encontrado que caracterizan este texto apócrifo, las preguntas del apóstol, o por ejemplo, y es que hay una parte en la que Cristo le da el poder a San Bartolomé para cuestionar directamente al demonio y pisarle la cerviz. Contrastando con el estilo narrativo de estos textos apócrifos de la Pasión, el texto que nos ocupa asume la forma de diálogo de Bartolomé con una larga serie de preguntas para Jesús resucitado y también para la Madre de Dios, la Virgen María. Objeto de estas preguntas son sobre todo ¿por qué baja Cristo o qué vio Cristo al bajar a los infiernos? La liberación de los santos padres en el seno de Abraham. Especialmente dramática resulta el contexto de la personificación del infierno, quien juntamente con el demonio Belial, el príncipe de los ángeles caídos, ve acercarse con este incidente el final de su reino. Y esta temática recuerda varios pasajes de la segunda parte de las actas de Pilato, titulado o mejor conocido como el Descensus, y sitúa en este evangelio, con todo derecho, en el círculo de los textos apócrifos de la Pasión. Objeto de preguntas de Bartolomé son también otros problemas, otros temas relacionados con el ciclo
la maternidad de María, cómo fue, porque recordemos que la Sagrada Escritura no se nos explica cómo lo supieron los apóstoles. Simplemente se nos dice que, pues, creemos, ¿no?, que a lo mejor se los inspiró ese conocimiento el Espíritu Santo, cómo se concibió a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues aquí, según la versión de este texto, la misma María les explica, pero les explica también que es peligroso revelar esto porque Dios aún no lo estaba considerando revelar en ese entonces. Dado el estado fragmentario y defectuoso al que ha llegado hasta nosotros este texto, ofrecemos de él un texto más o menos ecléctico, flexible, tomado como base el códice griego conocido como Sabbaítico. El Sabbaítico 13 de Jerusalén, publicado por Wilmart y Tisserand en 1913, e intercalando variantes y lecturas de otras fuentes, como puede ser el códice vindobonense, el vindobonense eslavo, el Vaticanus Reginensis, para llenar algunas lagunas. La última parte, que no tiene correspondencia con las fuentes griegas y eslavas, las han tomado del Códice Latino de 1880 de la Biblioteca Casanatense de Roma. Es decir, este texto no hay que tomarlo tampoco tan en serio porque es una mezcolanza de distintas fuentes. Y dice, Evangelio de Bartolomé, Códice Sabbaítico de Jerusalén, versículo 1. Después de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, se acercó a él Bartolomé y le abordó de esta manera: Descúbreme, Señor, los misterios de los cielos. Versículo 2. Jesús le respondió diciendo: Si antes no me despojo de este cuerpo carnal, no podré revelártelos. Versículo 3. Pero cuando resucitó después de estar sepultado, ninguno se atrevió a preguntarle, porque, aunque no se le podía ver, su divinidad estaba realmente presente. Versículo 4. Bartolomé, pues, acercándose al Señor, le dijo: Tengo algo que decirte, Señor. Versículo 5. Jesús, a su vez, respondió: Ya sé lo que vas a decirme. Dime, pues, lo que quieras. Pregunta, y yo te daré razón. Versículo 6. Bartolomé habló entonces: Cuando marchabas camino de la cruz, yo iba siguiendo de lejos, y te vi a ti pendiente del madero y a los ángeles que bajaban de los cielos te adoraban, al sobrevenir las tinieblas. Versículo 7. Yo estaba contemplándolo todo, y vi cómo desapareciste de la cruz, y solo pude oír los lamentos y el crujir de dientes que se produjo súbitamente en las entrañas de la tierra. Comunícame, Señor, ¿a dónde fuiste desde la cruz? Versículo 8. Jesús entonces respondió de esta manera: Dichoso de ti, Bartolomé, amado mío, porque te fue dado contemplar este misterio. Ahora puedes preguntarme cualquier cosa que se te ocurra, que todo te daré a conocer. Aquí en el versículo 8 ya nos está revelando algo. Esto no fue visible para todos los apóstoles ni para todas las personas que estaban presenciando la crucifixión de Cristo. Solamente vieron esto Bartolomé, la aparición de los ángeles adorando a Cristo en la cruz y después cómo desapareció de la misma cruz. Versículo 9. Cuando desaparecí de la cruz, es que bajé al infierno para sacar de allí a Adán y a todos los que con él se encontraban, accediendo a la súplica del arcángel Miguel. Versículo 10. Dice entonces Bartolomé: ¿Y qué significa aquella voz que se oyó? Ese crujir de la tierra. Versículo 11. Le responde Jesús: Era la voz del infierno, que decía a Belial: A mi modo de ver, Dios se ha hecho presente aquí. Versículo 12. Cuando descendí, pues, con mis ángeles al infierno para romper los cerrojos y las puertas de bronce, decía este, se refiere al infierno, al diablo: Me parece como si viniera Dios a la tierra. Y los ángeles dirigían sus clamores a las potestades diciendo: Alzad, oh príncipes, las puertas, y haced correr los canceles eternales, porque el Rey de la Gloria va a bajar a la tierra. Y el infierno dijo: ¿Quién es este Rey de la Gloria que viene del cielo hacia nosotros? Versículo 13. Mas cuando hube descendido 500 pasos,
el infierno se llenó de turbación y dijo: Me parece que es Dios el que baja a la tierra, pues oigo la voz del Altísimo y no puedo aguantarla. Decía el infierno. Versículo 14. El diablo respondió diciendo: No decaigas de ánimo, infierno, recobra tu vigor, que Dios no desciende hasta la tierra. Versículo 15. Y cuando volvió a bajar otros 500 pasos, Cristo y los ángeles y las potestades exclamaban: Alzad las puertas a vuestro Rey y elvad los canceles eternos, pues he aquí que está para entrar el Rey de la Gloria. Dice de nuevo el infierno: ¡Ay de mí! Yo siento el hálito de Dios. Versículo 16. Y dijo el diablo al infierno: ¿Para qué me asustas, infierno? Si es solo un profeta semejante en algo a Dios, atrapémoslo y llevémoslo a presencia de esos que creen que está subiendo al cielo. Versículo 17. Mas el infierno replicó: ¿Y quién es de entre los profetas? Infórmame, ¿es acaso Enoc, el escritor veracísimo? Pero Dios no le permite bajar a la tierra hasta después de 6000 años. Segunda pregunta: ¿acaso te refieres a Elías el vengador? Pero éste no podrá bajar hasta el fin del mundo. ¿Qué haré? Para nuestra perdición ha llegado el fin de todo, pues aquí tengo escrito en mi mano el número de los años. Versículo 16 o 17. Belial a su vez replicó al infierno: Observa atentamente quién es el que ha llegado, porque o es Elías, o es Enoc, o uno de los profetas, a mi modo de ver. Mas el infierno respondió de esta manera a la muerte. Nótese lo que dice: le respondió a la muerte. O sea, la muerte tiene connotaciones, uno de los nombres del demonio según este texto. Aún no se ha cumplido los 6000 años. ¿De dónde, pues, son estos, Belial? La cantidad está escrita en mis manos. Versículo 18. Belial dijo al infierno: No te turbes, asegura bien tus puertas y refuerza los cerrojos. Hazme caso, Dios no baja hasta la tierra. Versículo 19. Responde el infierno: No puedo oír tus bellas palabras. Le dice al demonio: no puedo oír tus bellas palabras. Siento que revienta mi seno y mis entrañas se llenan de aflicción. No puede ser otra cosa sino que Dios se ha presentado aquí. ¡Ay de mí! ¿A dónde iré huyendo de su rostro, de la fuerza del gran rey? Déjame esconderme en tus entrañas, pues fui hecho antes que tú. La verdad es que no entiendo muy bien a qué se refiere con esto, sobre que yo fui hecho antes que tú. Supongo que el infierno es Satanás. Aquí trata de dar a entender eso, y Belial es el diablo, Lucifer, que estaría en un rango inferior, porque dice: fui hecho antes que tú. Y después este mismo texto nos explica que el primero de los ángeles que fue hecho fue el maligno. Bueno, no era maligno en ese entonces. Versículo 20. En aquel preciso momento penetré yo y le flagelé, dice Cristo. Entré yo y le flagelé y le até con cadenas irrompibles. Después hice salir a todos los patriarcas y vine de nuevo a la cruz. Su espíritu regresó a la cruz. Versículo 20. Bartolomé dijo: Dime, Señor, ¿quién era el hombre de talla gigante a quien portaban los ángeles en sus manos? Un gigante, ¿eh? Esto es bien importante. Es una característica supuestamente de las antiguas razas. La raza a la que pertenecía Adán. Versículo 22. Jesús respondió: Aquel era Adán, el primer hombre que fue creado, por quien yo bajé del cielo a la tierra. Yo le dije: por ti y por tus descendientes he sido colgado de la cruz. Él, al oírlo, dio un suspiro y dijo: Así te plugo a ti, Señor. Bueno, aquí nos comenta de Adán y nos comenta que era al menos muy grande. Su aspecto era muy grande con relación a la raza humana que había sobre la tierra en tiempos de Cristo. Esto lo he tratado de analizar de muchas formas.
tengo también textos de algunos antiguos autores, ni tan antiguos, del siglo pasado, que hicieron teorías no propiamente con paleontología. Alguna referencia tendrán a la paleontología, a los fósiles, pero que en un tiempo muy, pero muy antiguo hubo una raza de seres humanos más grandes que la actual, cuyas cabezas debían ser más grandes y por tanto tendrían una mayor masa cerebral que les daba muchas capacidades. Recordemos que desde Adán, la raza humana queda herida por el pecado original y todas sus facultades se fueron disminuyendo, incluido también el tamaño y probablemente hasta llegar a conocer la muerte. Entonces, pues de estas capacidades se supone que Adán y Eva serían seres humanos muy perfectos, muy hermosos, con características muy sobresalientes, muy distintos a los pobladores actuales que en distinta manera, distintas variantes, presentan muchas fallas de carácter de todo tipo, ¿no? Anímicas, morales, espirituales, genéticas, de salud. Esas cosas no las tenían ellos o las comenzaron a tener a partir del pecado original. Versículo 23. De nuevo dijo Bartolomé: también vi a los ángeles que subían delante de Adán y que cantaban himnos. Versículo 24. Mas uno de estos, el más esbelto de todos, no quería subir. Tenía en sus manos una espada de fuego que te hacía señales a ti únicamente. Únicamente a Cristo hacía señales este ángel vengador o el ángel exterminador, que yo lo identifico así por la espada de fuego. Versículo 25. Recuérdese que en otros textos bíblicos habíamos comentado que cuando Cristo es crucificado, Él dice: Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en ese mismo momento se dice que aunque no lo podía ver la gente, el ángel exterminador estaba desplegando esa espada de fuego para acabar con la humanidad. Y Cristo pide que no lo haga. Mas uno de estos, el más esbelto de todos, dice el versículo 24, no quería subir. Tenía en sus manos una espada de fuego y te hacía señales a ti únicamente. Versículo 25. Y los demás le rogaban que subiera al cielo, mas él no quería. Pero cuando tú le mandaste subir, vi una llama que salía de sus manos y que llegaba a la ciudad de Jerusalén. Versículo 26. Y dijo Jesús: era uno de los ángeles encargados de vengar el trono de Dios. Uno de los ángeles encargados de vengar el trono de Dios. Versículo 27. Y estaba suplicándome. La llama que viste salir de sus manos hirió el edificio de la sinagoga de los judíos para dar testimonio de mí, por cuanto ellos me habían crucificado. Este versículo 27, contrario a todo lo que han tratado de enseñar los falsos cristianos, los cristianos prosionistas, de decir que los judíos no tuvieron ninguna participación en la crucifixión de Cristo, eso es una blasfemia, eso es una herejía. Aquel católico que diga que los judíos no son responsables de la crucifixión de Cristo no es cristiano auténtico y está cometiendo un pecado gravísimo, que es negar la Sagrada Escritura. Porque esto no solamente viene en este texto apócrifo, viene en la Sagrada Escritura. Ellos exigieron eso. Versículo 28. Y otra cosa, desde hace 2000 años siguen en guerra contra los cristianos, siguen blasfemando contra Cristo, contra su Santa Madre la Virgen María, hasta la fecha. Y no hace que se diga que son judíos ortodoxos antisionistas. Ellos, precisamente por su celo en el credo, en los textos oscuros, de origen demoníaco, de origen pagano, como el Talmud y la Cábala, odian profundamente a nuestro Señor Jesucristo y a su santa doctrina. Lo mismo que los descreídos, que los que son ateos, militantes sionistas o socialistas, como Sheinbaum, siguen siendo militantes contra Cristo. Ellos fueron los que lo crucificaron, ellos fueron los que buscaron
tenderle trampas. Recuérdese que esa parte en que Cristo dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, fue una respuesta a una trampa que le querían poner los judíos fariseos, para que dijera que no pagaran impuestos a Roma, y de esa forma Roma lo tuviera por sedicioso. Pero él les dijo claramente no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Luego, los satanistas, los miembros de la masonería como López Obrador, se inventaron equivocadamente que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios sería un texto que llama a que los católicos no se expresen en materia política. Nada tiene que ver eso. De hecho, yo creo que es lo que más llama a Cristo, a dar testimonio de fe en cada aspecto de la vida y sobre todo en algo tan importante como es una decisión que puede condenar a las almas al infierno o a cometer una falta grave como es la política. Aquel que vota por un candidato que promueve el aborto, la homosexualidad o que es masón o socialista, comete un pecado grave contra Dios. Es incluso motivo de excomunión. Vamos ahora con el versículo número 26. Y dijo Jesús: era uno de los ángeles encargados de vengar el trono de Dios. 27. Y estaba suplicándome. La llama que viste salir de sus manos hirió el edificio de la sinagoga de los judíos para dar testimonio de mí, por cuanto ellos me habían crucificado. Sí, en efecto, ahí en el templo se rasgó aquel velo. Se hizo sentir la fuerza de la tierra, el crujir del infierno según esto. Versículo 28. Y cuando hubo hablado esto, dijo a los apóstoles: esperadme en este lugar, porque hoy se ofrece un sacrificio en el paraíso, y he de estar allí presente para recibir. Versículo 29. Y dijo Bartolomé: ¿cuál es el sacrificio que se ofrece hoy en el paraíso? Jesús respondió: las almas de los justos que han salido del infierno, del cuerpo, van a entrar hoy en el Edén. Y si no estoy ahí, y si no estoy yo allí, presente, no podrán hacerlo. Versículo 30. Bartolomé respondió diciendo: ¿cuántas almas salen diariamente de este mundo? O sea, ¿cuántas personas supongo que dejan de vivir, ¿no? Y le dice Jesús: 30,000. Puede ser algo alegórico la cifra de 30,000. Versículo 31. Le dice, o en aquel entonces realmente eran pocas las personas que dejaban de vivir en un solo día. Versículo 31. Le dice de nuevo Bartolomé: Señor, cuando te encontrabas entre nosotros enseñando tu palabra, ¿recibías sacrificios en el paraíso? Le responde Jesús diciendo: en verdad te digo, amado mío, que cuando me hallaba entre vosotros enseñando la palabra, estaba simultáneamente sentado junto a mi Padre. O sea, tenía el fenómeno de la bilocación, estar en dos puntos al mismo tiempo. Pero, esto es lo que dice el versículo 31, también podríamos ponerlo en perspectiva de crítica o de duda, porque en la Sagrada Escritura, en el canon bíblico se nos explica que después de la resurrección, Cristo adquiere un cuerpo glorioso que le permite ya estar en cualquier parte del universo, en cualquier parte o en todas partes al mismo tiempo, porque ya no ocupa tiempo ni espacio. Es decir, es algo que puede estar en cualquier dimensión. Es a lo que yo entiendo, ¿no? Versículo 32. Y Bartolomé respondió y dijo: o bueno, tal vez sí estaba, ¿no? Tal vez sí pudo estar también junto al trono de Dios Padre, porque hay que recordar que Cristo es Dios único y trino también. Es parte de la Santa Trinidad. Versículo 32. Y Bartolomé respondió y dijo: ¿son solo 3 las almas que salen cada día? O sea, supongo que referencia a las 30,000. Aquí dice 3. Y le responde Jesús: apenas 53, amado mío, apenas 53. Versículo 33. Y entre las almas que salen del mundo, ¿cuántas almas justas se encuentran? Le dice Jesús: 50.
De nuevo dice Bartolomé: ¿y cómo es que solo entran 3 en el paraíso? Le responde Jesús: solamente entran 30,000, supongo que en el paraíso. O 3, dice: las 53 entran en el paraíso o son depositadas en el seno de Abraham. Las demás se quedan en el lugar de resurrección, porque aquellas 3 no son como estas 50. Eso de que se quedaban en el seno de Abraham, pues nos vuelve a remitir a que como que no había salvación, pues antes de la crucifixión de Cristo. Versículo 34. De hecho, esto yo creo que vamos a tener que investigarlo más, vamos a tener que estudiarlo más, porque es un texto que tiene, que está, vaya, tomaron de una parte, de otra, de otros códices, para tratar de hacer una síntesis. Pero como pueden ver, las cifras van cambiando de un versículo a otro. Versículo 34. Le dice Bartolomé: Señor, ¿cuántas almas nacen diariamente en el mundo? Le responde Jesús: una sola más de las que salen del mundo. Una sola más de las que salen del mundo. Quiere decir entonces que, pues aquí desmiente por completo cualquier idea de la reencarnación, porque cada alma es nueva y aparentemente en cada generación aumenta una nueva alma. Versículo 35. Y en diciendo esto, les dio la paz y desapareció entre ellos. Ahora vamos con el capítulo número. Versículo 1. Estaban los apóstoles en un lugar llamado Chilturá, Quirubí, Critir, con María, Madre de Dios, y Bartolomé, acercándose a Pedro, Andrés y Juan, les dice: ¿por qué no pedimos a la llena de gracia que nos diga cómo concibió al Señor y cómo pudo llegar a su seno y dar a luz al que no puede ser gestado? Mas ellos vacilaban en preguntarle. Versículo 3. Y dice Bartolomé a Pedro: tú, como corifeo y maestro nuestro que eres, acércate e interrógala. Pedro le dice a Juan: tú, como virgen irreprochable llamado, acércate y pregúntaselo. Versículo 4. Mas al ver a todos vacilantes y en desacuerdo, Bartolomé se acercó afablemente a ella y le dijo: Dios te salve, tabernáculo altísimo. Aquí venimos todos los apóstoles a preguntarte cómo concebiste al que es incomprensible y cómo llevaste en tu seno a aquel que no puede ser gestado, o cómo, en fin, diste a luz a tanta grandeza. Versículo 5. Pero María responde: no me interroguéis acerca de este misterio. Si empiezo a hablaros de él, saldrá fuego de mi boca y consumirá toda la tierra. Versículo 6. Mas ellos insistían, y María, no queriendo darles oídos, dijo: pongámoslo en oración. Versículo 7. Los apóstoles se pusieron de pie detrás de María. Esta dijo a Pedro: ¿y tú, Pedro, que eres jefe y gran pilar, estás de pie detrás de nosotros? Pues no dijo el Señor que la cabeza del varón es Cristo, y la de la mujer el varón. Poneos delante de mí y orad. Esta frase es una definición del cuerpo místico de la Iglesia y es parte de la tradición católica. Versículo 8. Pero ellos replicaron: en ti plantó su tienda el Señor, y en ti tuvo a bien ser contenido. Tú debes ser nuestra guía en la oración. Versículo 9. María entonces dice: vosotros sois estrellas brillantes del cielo, vosotros sois los que debéis orar antes que mí. Versículo 10. Y le dice: tú debes orar, que eres la madre del Rey Celestial. Versículo 11. Les dice María: a semejanza vuestra, formó el Señor los pajarillos y los envió a los 4 ángulos de la tierra. Versículo 12. Entonces ellos responden: aquel a quien apenas pueden contener 7 cielos, ha tenido bien encerrarse dentro de ti. Versículo 13, que es el más extenso. Con lo que María se puso delante de ellos, y elevando sus manos al cielo, empezó a decir: El fusá olo kemi tese liso Adonai rerum babet
Barbur, Tarasú, Erura, Edet, Erosé, Teotea, Arneniot, Aneb, Ebark, Mar Marike, Efros, Tirumu, Sar, en la tierra, que en griego significaría algo así como: oh Dios, tú que eres el grande, el sapientísimo, el rey de los siglos, inexplicable e inefable, el que con una palabra has dado consistencia a las magnitudes siderales, el que ha fundamentado en acorde armonía la excelsitud del firmamento, el que ha separado la oscuridad tenebrosa de la luz, el que ha cimentado en un mismo sitio los ontanares de las aguas, tú que eres el terror de los que cruzan el aire y el espanto de los habitantes de la tierra, tú que has dado base a esta y no has tenido a bien dejarla perecer, ya que proporciona a todos el sustento, empapándola con las lluvias y otorgándole las bendiciones del Padre, tú, quien no pudiendo apenas ser contenido en los 7 cielos, te dignaste ser contenido por mí sin dolor alguno, parto sin dolor alguno, siendo verbo perfecto del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, da gloria, Señor, a tu magno nombre, y mándame a hablar en presencia de tus santos apóstoles. Versículo 14. Y terminado que hubo la oración, dijo: sentémonos en el suelo, y ven tú, Pedro, que eres el jefe, siéntate a mi derecha y apoya con tu izquierda mi brazo. Tú, Andrés, haz lo mismo, desde el lado izquierdo. Recuérdese, por ejemplo, que en el caso del apóstol San Andrés, en los textos ocultos a los cuales yo he tenido acceso de la secta satánica de la masonería, dicen que ellos ocasionaron su muerte, que ellos ocasionaron que fuera martirizado. Aquí nos comenta también a San Andrés, que es uno de los apóstoles de los cuales se habla muy poco, precisamente porque carecen fuentes o referencias de él en la Sagrada Escritura. Pero encontramos que también es parte de nuestra doctrina, que también es parte de nuestro conocimiento, hablar de San Andrés, aunque la fuente sea la secta de la masonería, a la que pertenecen muchos políticos perversos, muchas personas del mundo del mal. Tú, Andrés, le dijo la Virgen María, haz lo mismo desde el lado izquierdo. Tú, Juan, que eres virgen, sujétame el pecho. Y tú, Bartolomé, ponte de rodillas detrás de mí y apoya mis espaldas, no sea que al empezar a hablar mis huesos se desarticulen. Una inmensa fuerza entonces tenía que tenerse para poder decir cómo fue concebido Jesucristo. Versículo 15. Y cuando hubieron hecho esto, empezó a hablar de esta manera: estando yo en el templo de Dios, donde recibía el alimento de las manos de un ángel, se me apareció cierto día una figura que parecía ser angélica, mas su faz era indescriptible, y en su mano no tenía pan ni cáliz, como el ángel que había venido anteriormente a mí. Versículo 16. Y he aquí que súbitamente se rasgó el velo del templo y sobrevino un gran terremoto, y yo me eché por tierra, no pudiendo soportar su aspecto. Versículo 17. Mas él me tendió su mano y me tocó. Yo miré hacia el cielo y vino una nube de rocío sobre mi faz, que me asperjó desde la cabeza hasta los pies. Pero él me enjugó después con sus manos, es decir, la secó, ¿no? Versículo 18. Y me dijo: salve llena de gracia, vaso de elección. Entonces dio un golpe con su mano derecha y apareció un pan muy grande y colocó sobre el ara del templo. Comió el primero y luego me dio también del pan. Versículo 19. Dio otro golpe en la orla izquierda de su vestido, y apareció un cáliz muy grande lleno de vino. Bebió él primero y luego me dio también a mí.
Y mis ojos vieron un cáliz rebosante y un pan. Versículo 20. Entonces me dijo, al cabo de 3 años, yo te dirigiré de nuevo mi palabra y concebirás un hijo, por el que será salva toda la creación. Será salvada toda la creación. Tú eres el cáliz del mundo, le dijo a la Virgen. La paz sea contigo, amada mía, y mi paz te acompañará siempre. Esto entonces es una referencia también a la Sagrada Misa, al sacrificio de la Sagrada Misa. María es la copa en la que se deposita la sangre de Dios. Versículo 22. Versículo 21 dice, y en esto desapareció de mi presencia, quedando el templo tal como estaba anteriormente. Versículo 22. Mas al terminar ella de hablar, empezó a salir fuego de su boca. Y cuando el mundo estaba ya para ser destruido, según por las revelaciones de la Santa Virgen, se apareció el Señor y dijo a María, no reveles este misterio, porque si lo haces, va a sufrir en el día de hoy un cataclismo la creación entera. Los apóstoles consternados temieron no fuera a airearse contra ellos el Señor. No explica bien por qué en ese momento podía pasar todo eso, pero nos estaría aclarando cuáles pueden ser las consecuencias de que un apóstol o de que un vidente, y pienso en todos los videntes, en todos los carismáticos, en todos los que han tenido contacto con Dios, pues dice, no puedo revelar tal cosa porque Dios me lo impide. En la Sagrada Biblia sabemos de un hombre que quedó mudo durante mucho tiempo, porque Dios le impuso el silencio. No podía hablar, estaba completamente mudo. Pero a lo mejor, y en otros casos, la consecuencia de revelar algún secreto dado por Dios cuando no es el tiempo sería hasta incluso un cataclismo. Capítulo 3. Versículo 1. Entonces el Señor se marchó con ellos al monte Moria y se sentó en medio de ellos. Versículo 2. Mas a causa del miedo vacilaban en preguntarle. Versículo 3. Y después respondió Jesús y dijo, pregúntenme lo que os plazca, pues dentro de 7 días me marcharé a mi Padre y ya no me dejaré ver de vosotros de esta manera. Versículo 4. Y ellos, vacilantes, le dicen, permítenos ver el abismo según lo que nos prometiste. O sea, ellos querían conocer el infierno, querían saber cómo era el infierno. Versículo 5. Y les dijo Jesús, mejor os vendría no ver el abismo, pero si queréis, seguidme y lo veréis. Versículo 6. Y les condujo al lugar llamado Kerudik o Cherudik, que significa lugar de verdad. Versículo 7. E hizo una señal a los ángeles del occidente y a la tierra, y la tierra se abrió como un libro y apareció entonces el abismo, el infierno. Versículo 8. Y al verlo los apóstoles cayeron en tierra. Versículo 9. Mas el Señor les levantó diciendo, ¿no os decía hace un que no os vendría bien el ver el abismo? ¿No os decía hace un momento que no os vendría bien ver el abismo? Capítulo 4, versículo 1. Y tomándolos de nuevo, se puso en camino del monte de los olivos. Versículo 2. Y Pedro decía a María, oh tú, llena de gracia, ruega al Señor para que nos revele los arcanos celestiales. Versículo 3. María repuso a Pedro, oh tú, piedra escogida, ¿acaso no prometió él fundar su iglesia sobre ti? Entonces aquí estaría confirmando que Pedro es la piedra sobre la que Dios edifica su iglesia. Su iglesia, no varias. Y esta iglesia tiene la característica de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre él. Versículo 4. Pedro insiste y dice, a ti, le dice a María, que eres amplio tabernáculo, te corresponde preguntar. Versículo 5. María dice, tú eres la imagen de Adán. Este no fue formado de la misma manera que Eva. O sea, ella decía que al ser mujer era distinta de Pedro. Fíjate en el sol y mira cómo a la imagen de Adán, el sol aventaja en brillo a los demás astros. Fíjate también en la luna y mira cómo ésta
enfangada por la transgresión de Eva. Dice que la nube está enfangada por la transgresión de Eva, porque el Señor puso a Adán al oriente y a Eva al occidente, ordenando a ambos que se den la cara mutuamente. Esto también es una referencia alegórica a Dios, al oriente, porque es el sol. Versículo 6. Y recuérdese que también en este texto habla sobre el cuerpo místico de la iglesia. El hombre es cabeza de la mujer. Versículo 6. Y cuando hubieron llegado a la cumbre del monte, el Señor se retiró un poco de ellos, y Pedro dijo a María: Tú eres la que has deshecho la transgresión de Eva, cambiándola de vergüenza en regocijo, porque ya concibió a Dios. Ella es madre, porque Dios la eligió por madre. Versículo 7. Y habiendo aparecido de nuevo el Señor, le dice a Bartolomé: Señor, muéstranos al adversario, es decir, muéstranos al demonio de los hombres, para que veamos quién es y cuáles son sus obras, ya que ni de ti, le dice, ya que de ti ni siquiera se apiadó, sino que te hizo pender del patíbulo. O sea, aunque fue el pueblo judío el que exigía la crucifixión de Cristo, fue el pueblo judío guiado por Satanás para exigir la crucifixión de Cristo. Versículo 7. Y habiendo aparecido de nuevo el Señor, le dice Bartolomé: Señor, muéstranos al adversario de los hombres, para que veamos quién es y cuáles son sus obras, ya que ni de ti siquiera se apiadó, sino que te hizo pender del patíbulo. Versículo 8. Y Jesús, habiendo fijado en él su mirada, le dice: Tu corazón es duro, no te es dado ver eso que pides. Versículo 9. Recuérdese que él dijo que les iba a responder lo que fuera, no que les iba a mostrar lo que ellos quisieran. Versículo 9. Entonces Bartolomé, todo agitado, cayó a los pies de Jesús, diciendo: Jesucristo, lucero inextinguible, creador de la luz eterna, tú que has dado la gracia universal a todos los que te aman, y que nos has otorgado, por medio de la Virgen María, el fulgor perenne de tu presencia en este mundo, concédenos la razón de nuestra demanda. Es decir, querían ver al enemigo y cuestionar al enemigo por qué hace lo que hace. Versículo 10. Al terminar de decir esto Bartolomé, el Señor le levantó, diciendo: Ya veo que es tu deseo ver al adversario de los hombres, pero ten en cuenta que al mirarle, no solamente tú, sino los demás apóstoles e incluso María, caeréis a tierra y quedaréis como muertos. Versículo 11. Mas todos le dijeron: Señor, veamos. Esta parte yo también la encuentro a lo mejor un poco discutible, porque la Virgen, al ser inmaculada, es decir, sin pecado, ella fue concebida igualmente sin pecado, o no cometió pecado, entonces se encontraría que es una de las criaturas que más aborrece el demonio. Versículo 11. Mas todos le dijeron: Señor, veamos. O a lo mejor se refiere a que en ese entonces María era un ser mortal. Sí, estamos hablando de cuando tenía mortalidad. Luego fue asunta al cielo en cuerpo y alma por la pasión de Cristo. Entonces ella también adquirió un cuerpo glorioso terminada su vida en la tierra. Entonces eso quiere decir que adquirió nuevas facultades espirituales o poderes después de esta vida. Y a lo mejor por eso dice que ella también quedaría impresionada pues por el rostro del maligno. Versículo 11. Mas todos le dijeron: Señor, veamos. Versículo 12. Entonces les hizo bajar del monte de los olivos, y habiendo lanzado una mirada de furor a los ángeles que custodiaban el Tártaro, es decir, el infierno, indicó a Miguel, al arcángel, que hiciera sonar la trompeta fuertemente. Cuando éste la hubo sonado, subió Belial, aprisionado por 560 ángeles y atado con cadenas de fuego. Versículo 13. El dragón tenía de largo 1600 codos y de ancho 40.
1,600 codos y de ancho 40. Estas cifras deben de significar algo, pero en este momento no logro pensar en algo. Su rostro era como una centella, y sus ojos tenebrosos. De su nariz salía un humo maloliente y su boca era como la hendidura de un precipicio, oscura. Versículo 14. Al verle los apóstoles, cayeron en tierra sobre sus rostros y quedaron como muertos. Versículo 15. Mas Jesús se acercó a ellos, los levantó y les infundió ánimo. Y dice a Bartolomé: písale con tu propio pie en su cerviz y pregúntale cuáles eran sus obras hasta ahora y cómo engaña a los hombres. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo da potestad sobre los cristianos, concretamente también sobre los sacerdotes, por nombre de Cristo. Da potestad sobre incluso el maligno, el jefe del mal, el jefe de los demonios, también está sometido al nombre de Cristo. Versículo 16. Jesús estaba de pie con los demás apóstoles. Versículo 17. Y Bartolomé temeroso elevó su voz y dijo: sea bendecido desde ahora y para siempre el nombre de tu reino inmortal. Cuando esto hubo dicho, Jesús le exhortó de nuevo: anda, conculca a Belial en su cerviz. Entonces Bartolomé vino apresuradamente sobre Belial y le pisó en la cerviz, dejándole temblando. Versículo 18. Y Bartolomé huyó asustado, diciendo: déjame la orla de tus vestidos, oh Jesús, para que me atreva a acercarme a él. Versículo 19. Y Jesús le contesta: tú no puedes tomar la fimbria. Tú no puedes tomar la fimbria de mis vestidos, pues estos que llevo ahora no son los mismos que llevaba antes de ser crucificado. Versículo 20. Le dice Bartolomé: tengo miedo, Señor, de que, así como no se compadeció de tus ángeles, de la misma manera me aplaste también a mí, el demonio. Versículo 21. Responde Jesús: pero es que, ¿acaso no han venido todas las cosas al ser gracias a mi palabra y a la inteligencia de mi Padre? A Salomón se le sometieron los espíritus. Vete tú, pues, en mi nombre, y le preguntas lo que quieras. Dice entonces que Salomón sometió a espíritus malignos no invocando el nombre de Jesús. Recordemos que Salomón invocaba a una amplia variedad de demonios para que le sirvieran. Y eso fue algo malo, que vio muy Dios. Pero entonces le dice: tú que vienes en mi nombre, le dice a Bartolomé, tú tienes más poder que incluso Salomón. De hecho, siempre en la Sagrada Escritura, Cristo hace varias referencias. Cuando Cristo hace referencias a Salomón, dice que le da a los cristianos más poder que a él. Y yo creo que eso tiene también un mensaje con relación a que el templo satánico de la masonería es una reproducción del templo profanado por Salomón. Quiere decir que nosotros tenemos más poder, más habilidades, más talentos que nos concede Dios por su nombre. Versículo 22. Y al hacer Bartolomé la señal de la cruz y orar a Jesús, sobrevino un incendio y los vestidos del apóstol se inflamaron. Al hacer la señal de la cruz, aquí nos está hablando ya de persignarse. Le dice entonces Jesús de nuevo: písale como te dije, en la cerviz, de manera que pueda preguntarle cómo es su poder. Bartolomé, pues, se fue y le pisó en la cerviz al demonio, que tenía oculta hasta las orejas. No entiendo cómo puede ser eso, cerviz oculta en las orejas. Supongo que es un cuerpo completamente deforme. ¿Es acaso a lo que se está refiriendo? Versículo 23. Diciéndole: dime quién eres tú y cuál es tu nombre. Qué interesante. Versículo 24. Y él, Bartolomé, le aflojó un poco las ligaduras y le dijo: da cuenta de cuanto has hecho y estás haciendo. Cuestionó al maligno. Versículo 25. Y respondió Belial: al principio me llamaba Satanael, que quiere decir mensajero de Dios. Mas cuando no reconocí la imagen de Dios, mi nombre fue llamado Satanás,
que quiere decir ángel guardián del Tártaro o del infierno. Versículo 26. Bartolomé le dice de nuevo, manifiéstame todo sin ocultarme nada. Versículo 27. Y él responde, te juro por la gloria de Dios, que aunque quisiera ocultarlo, me sería imposible. Está aquí presente, se refiere a Jesús, el que me arguye. Y si me fuera posible, os haría desaparecer a todos de la misma manera que lo hice con aquel de entre vosotros que os predicó. Versículo 28. O sea, dice que si él pudiera hacerlo, los torturaría a todos con el martirio de la crucifixión. Si pudiera hacerlo. O sea, tanto es el odio que tiene contra el género humano, contra los apóstoles. Versículo 28. Yo también fui llamado primer ángel, porque cuando Dios hizo el cielo y la tierra, tomó un puñado de fuego y me formó a mí el primero. Lo formó a él el primero, pero obviamente no quiere decir que el demonio existiera antes que Jesús. Jesús existía antes que todo, junto con Dios Padre y el Espíritu Santo. Versículo 29. El demonio dice, el segundo a Miguel, se refiere a San Miguel Arcángel. El tercero a Gabriel, a San Gabriel Arcángel. El cuarto a Rafael, San Rafael Arcángel. El quinto a Uriel. El sexto a, con X, Satanael. Y otros 6,000 ángeles cuyos nombres me es imposible pronunciar, pues son los victores de Dios y me flagelan 7 veces cada día y 7 veces cada noche. Recuérdese que el 7 es un número perfecto, es un número de plenitud y por eso lo menciona. Eso quiere decir que ellos tienen un poder perfecto para castigar al maligno. No me dejan un momento y son los encargados de cercenar mis fuerzas. Los 2 ángeles vengadores son estos que están en la faz del trono de Dios. Ellos fueron creados los primeros. Bueno, supongo que aquí nos habla de distintos tiempos. Cuando se estaba haciendo el cielo y la tierra, el primer creado fue entonces Satanás, ¿no? Satanael en ese entonces. Y después dice que los primeros, o sea, antes de que se crearan los cielos y la tierra, había otros ángeles. Sí, esos fueron los primeros creados por Dios. Los 2 ángeles vengadores son estos que están en la faz del trono de Dios. Ellos fueron creados los primeros. Versículo 30. Después de estos fue creada la multitud de los ángeles. En el primer cielo hay 100 miríadas de ángeles. En el segundo, 100 miríadas. En el tercero, 100 miríadas. En el cuarto, 100 miríadas. En el quinto, 100 miríadas. En el sexto, 100 miríadas. En el séptimo, 7. 100 miríadas. Y nótese que siempre es de 1 a 7. Fuera del ámbito de los 7 cielos está el primer firmamento, donde residen las potestades que ejercen su actividad sobre los hombres. Versículo 31. Hay también otros 4 ángeles. Uno es Boreas, cuyo nombre es Boril, Cherum o Kerum. Tiene en su mano una vara de fuego y hace cesar la fuerza que la humedad ejerce sobre la tierra para que ésta no llegue a secarse. Versículo 32. Otro ángel está en Aquilón, cuyo nombre es Elbistá. Luego nos dice que hay, que aquí le agrega la parte latina para continuar con el relato. Versículo 32. Etalfata tiene a su cargo el Aquilón, ambos contando a Mauch, que está en el borde, sostienen en sus manos antorchas encendidas y varas de fuego para contrarrestar su frío, el de los vientos, de manera que no se seque la tierra y perezca el mundo. Prácticamente aquí lo que nos está definiendo es que hay unos ángeles, unos mensajeros de Dios, que mantienen las magnitudes físicas para que la tierra no se consuma.
para que la tierra no se desequilibre, e incluso explica en cierta forma lo que son los desastres naturales. Versículo 33 al 34. Sedor se cuida al austro, para que el sol no perturbe a la tierra, pues Leneor apaga la llama que sale de la boca de aquel, para que ésta no sea abrasada, para que la tierra no sea quemada. Un ángel llamado Leneor, o algo denominado Leneor, es un principio, una orden, una función dada por Dios para que los rayos del sol no consuman la tierra. Supongamos que eso es el efecto que nosotros vemos físicamente de este ángel sería la dispersión de los rayos del sol por la atmósfera. Versículo 35. Y que también hace el color azul, el color celeste. Versículo 35. Hay otro ángel que ejerce dominio sobre el mar y abate el empuje de sus olas. Versículo 36. Lo demás, dice el maligno, no estoy dispuesto a manifestártelo. Versículo 37. Entonces le dice el apóstol Bartolomé: anda, dime, malhechor y mentiroso, ladrón desde el principio, lleno de amargura, engaño, envidia y astucia, viejo reptil marrullero, lobo rapaz, ¿cómo te las arreglas para embaucar a los hombres, de modo que dejen al Dios vivo, creador de todas las cosas, que hizo el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos está contenido? Pues tú siempre eres enemigo del género humano. Versículo 40. Y le dijo el anticristo: te lo diré, he aquí que sube una rueda del abismo y tiene 7 cuchillos de fuego. El primero de estos tiene 12 canales. Esto es algo muy complejo. Dice que hay una que sube del abismo, supongo que sube a la tierra, y tiene 7 cuchillos. O sea, también es plenitud, pero en la mitad. El primero de estos tiene 12 canales. El primero de estos cuchillos tiene 12 canales. No logro entender qué es eso, pero versículo 41. Y le preguntó Bartolomé: ¿quiénes están en los cuchillos? Versículo 42. Respondió el anticristo: al canal ígneo, es decir, de fuego, situado en el primer cuchillo, van a parar los dados al sortilegio. Un sortilegio. A la adivinación, al arte de los encantamientos y también los que les dan oído o los que les buscan, ya que por la malicia de su corazón encontraron adivinaciones falsas. Adivinaciones falsas. Al segundo canal de fuego van los blasfemos, que maldicen de Dios. De sus prójimos maldicen también, y de las sagradas escrituras. Aquí vienen también los hechiceros y los que buscan o les dan crédito. Entre los míos se encuentran asimismo los suicidas, que se echan al agua, o se ahorcan, o se hieren con la espada. Todos estos están conmigo. Al tercer canal van los homicidas, los que se dan a la idolatría, los que adoran dioses falsos, los que persiguen el dinero, los que se adoran a sí mismos, como los masones que se declaran ser Dios o dioses, y los que se dejan llevar por la avaricia o por la envidia, que fue la que me arrojó a mí del cielo a la tierra. Por envidia, el maligno cayó al infierno. A los demás canales, es decir, a los otros 11, del primer cuchillo, a los demás canales van los pérjuros, los ladrones, los soberbios, los ansiosos de usura, los que blasfeman de los espíritus, los que desechan a los peregrinos, los que no hacen limosna, los que no ayudan a los encarcelados, los que sirven con tibieza a la iglesia, los calumniadores, los que no aman a sus prójimos, y los demás pecadores que no buscan a Dios. Dígase ahí todos los que, en todos los demás pues se incluyen a los LGBT, a las feministas, a todos esos que militan ideas erróneas, ¿no? Que militan las ideas de la cultura de la muerte. El texto únicamente dice: o les sirven con tibieza. A todos estos les escandalizo yo a mi capricho. Es decir, cuando dice les escandalizo yo a mi capricho, quiere decir que él tiene dominio sobre estas personas. Las personas que han cometido esta clase de pecados los puede
manipular a su antojo el demonio, porque de alguna forma ellos le han permitido a él entrar en su vida. Versículo 43. Le dice entonces Bartolomé: dime, diablo mentiroso e insincero, ¿haces estas cosas tú personalmente o por medio de tus semejantes? Versículo 44. Le responde el anticristo: oh, si yo hubiera podido salir, dice el maligno, y hacer estas cosas por mí mismo, en 3 días destruido el mundo entero. Pero, desgraciadamente, ni yo ni ninguno de los que me fueron arrojados juntamente conmigo podemos salir. Tenemos, sin embargo, otros ministros más débiles, que a su vez se atraen otros colegas a los que endosamos nuestra vestimenta, y les mandamos a poner insidia para que se enreden a las almas de los hombres con mucha suavidad, halagándolas, es decir, engrandeciendo su vanidad, el hurto, la fornicación, incluye pues todas las variantes, la apostasía, la idolatría, la desviación de la iglesia, el desprecio de la cruz, el falso testimonio, mentir, o en fin, todo lo que Dios abomina. Dice que tiene a ministros menores. Se refiere a los pequeños diablos que andan aquejando a la tierra y que son multitud, y también se refiere a aquellas familias que tienen pacto satánico o que son familias satánicas, como las que se encuentran en muchas partes del gobierno, incluida Claudia Sheinbaum, López Obrador, Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard, que son satanistas. Otras de las personas que podemos encontrar: Kamala Harris, Hillary Clinton, Bill Clinton, Barack Obama, el rey de Inglaterra, Carlos III, son parte de esa secta satánica. La familia Rothschild, la familia de Vaqueros, la familia DuPont, que ni siquiera me atrevo a decirles familia, el clan, dinastía sería más correcto llamar. Los poderosos de esta tierra tienen mucho pacto con Satán. Y esos son los canales por los cuales hacen daño a la humanidad. George Soros, ese famosísimo multimillonario, siempre se me olvida mencionarlo, también forma parte de eso. El clan Rockefeller, indiscutiblemente, el clan Rockefeller que impulsó la criminal revolución mexicana en México, es un buen ejemplo, que patrocinaron la carrera de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum fue becaria de la mafia Rockefeller, y eso quiere decir que ella es una fiel seguidora de sus órdenes, de la Fundación Rockefeller. Esos son los ministros más débiles que tienen en la tierra Satanás para hacer el mal. Continúo leyendo. Esto es lo que nosotros hacemos, dice el maligno. A unos les echamos al fuego, a otros les lanzamos desde los árboles para que se ahoguen, para que se ahorquen. A unos les rompemos los pies o las manos, a otros les arrancamos los ojos. Estas y otras cosas más son las que hacemos. Se habla de la tortura que hacen a sus víctimas. Les ofrecemos oro y plata, y todo cuanto es codiciable en el mundo. Y aquellos que no conseguimos que pequen despiertos, les hacemos que pequen dormidos. Esta última expresión que dice que consiguen que pequen dormidos, pues podemos pensarla de múltiples formas. Los pensamientos, los malos pensamientos, los pecados de omisión tal vez también. Y obviamente que en sueños también se pueden tener malos pensamientos. Versículo 45. Pero aquí no hay problema porque finalmente de todos esos malos pensamientos, de todas esas malas acciones que no nos son ajenas, podemos pedir a Dios perdón y de esa forma nos rescata del mal. Versículo 45. También te diré los nombres de los ángeles de Dios que me son contrarios, que a nosotros, dice a la pantalla, al clan del no son contrarios. Uno de ellos se llama Mermeo, que es el que domina las tempestades. Mis satélites le conjuran y él les da permiso para que habiten donde quieran. Mas al volverse, se incendian. Hay otros 50 ángeles que tienen bajo su poder el rayo. Cuando algún espíritu de entre nosotros quisiere salir por el mar o por la tierra, estos ángeles envían contra él una descarga de piedra.
Con lo cual, prende el fuego y se abren las rocas y los árboles, y cuando han podido dar con nosotros, nos persiguen, siguiendo el mandato de aquel a quien sirven, es decir, de Jesús. Gracias a este mandato, tú puedes ejercer poderío sobre mí, por lo que me veo obligado, bien a pesar mío, dice el maligno, a manifestarte, le dice a San Bartolomé, el secreto y las cosas que no pensé decirte. Le pregunta de nuevo Bartolomé, ¿qué es lo que has hecho y qué es lo que sigues haciendo todavía? Manifiéstamelo. Satanás responde, tenía pensado no manifestarte todo el secreto, pero por aquel que preside el universo, cuya cruz me cautivó, no puedo ocultarte nada. Versículo 50. Y dijo el Señor Jesús al apóstol Bartolomé, aflójale las ligaduras al maligno y mándale que vuelva a su sitio hasta la venida del Señor. Lo demás ya me encargaré yo de revelarlo. Un momento porque ya me cansé. Dijo Jesús, ya me encargaré yo de revelarlo a vosotros. La expresión es una que pocas veces utilizamos hoy en el español. Revelar. Ya me encargaré yo de revelároslo a vosotros, porque es necesario nacer de nuevo para aquellos que vencieron en la prueba. Pueden entrar en el reino de los cielos, de donde fue derrocado este enemigo por su soberbia, juntamente con aquellos de cuyo consejo se servía. Versículo 51. Después de esto, dijo el apóstol Bartolomé al anticristo, vuélvete, condenado y enemigo de los hombres, al abismo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual ha de venir a juzgar vivos y muertos y al mundo entero por medio del fuego y a condenarte a ti con todos tus semejantes. No pretendas de aquí en adelante seguir practicando eso que te has visto obligado a manifestar. Entonces Satanás, lanzando, es decir, emitiendo sonidos, lanzando como un león voces mezcladas con rugidos y gemidos, dijo, ¡ay de mí, que me he servido de mujeres para engañar a muchos, y yo mismo he venido a ser burlado por una virgen! Se refirió así a la Santa Virgen María. Y él también estaría diciendo que es el que está detrás de que las mujerzuelas lleven a los hombres al adulterio y a otras cosas. Utiliza mucho a las mujeres malas para arrastrar a los hombres al mal. Fue Eva, ¿no? Fue Eva la primera que arrastró a Adán al infierno. Ahora me veo, bueno, pero también hay que decirlo, con la Virgen se corrige eso que hizo Eva y también la mujer es ahora una herramienta de Dios. Ahora me veo aherrojado y atado con cadenas de fuego, dijo el maligno, por el hijo de esta, se refiere a la Virgen, y estoy ardiendo de mala manera. Oh virginidad, que me eres siempre contraria. Todavía no han pasado los 7000 años. ¿Cómo es, pues, que me he visto condenado a confesar las cosas que acabo de decir? Versículo 52. Entonces el apóstol Bartolomé, admirando la audacia del enemigo y confiando en el poder del Salvador, dice a Satanás, manifiéstame, inmundísimo demonio, la causa por la que fuiste derrocado de lo más alto del cielo, pues me diste palabra de decirme todo. Versículo 53. El diablo respondió y dijo, cuando Dios se propuso formar a su imagen a Adán, padre de los hombres, mandó a 4 ángeles que trajeran tierra de las 4 partes del globo y agua de los 4 ríos del paraíso. Yo me encontraba a la sazón en el mundo, y el hombre llegó a ser un animal en los 4 rincones de la tierra donde yo no estaba. Entonces Dios le bendijo porque era su imagen. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Después vinieron a rendir
homenajes Miguel, Gabriel y Uriel. Versículo 54. Cuando yo retorné del mundo, me dijo el arcángel Miguel, adora esa figura que ha hecho Dios según su beneplácito. Yo me di cuenta de que había sido hecho de barro y dije, yo fui hecho de fuego y agua, y con anterioridad, yo no adoro al barro de la tierra, habría dicho. Versículo 55. De nuevo me dijo Miguel, adórale, no sea que el Señor se vaya a enfadar contra ti. Yo repliqué, el Señor no se aira contra mí, yo voy a poner mi trono contra el suyo. Entonces Dios se enfureció contra mí, mandó a abrir las compuertas del cielo y me arrojó a la tierra. Versículo 56. Después que yo fui arrojado, preguntó el Señor a los demás ángeles que estaban a mis órdenes si estaban dispuestos a rendirse ante la obra que él había hecho con sus manos. Mas ellos dijeron, así como hemos visto que nuestro jefe, es decir, Satanael, no doblaba su cerviz, de la misma manera, nosotros no adoramos a un ser inferior a nosotros. Por cerviz me refiero a las cervicales, al cuello. O sea, tienen que bajar la cabeza en señal de sumisión. Obviamente que los ángeles son espíritus y no me puedo imaginar qué clase de cerviz puedan tener. Es simplemente una forma de decir que tenían que tener humildad o que tenían que tener reconocimiento y respeto a la obra de las manos de Dios por ser obra de la mano de Dios. No porque nosotros los seres humanos seamos del todo venerables. En aquel momento fueron, bueno, que ahora estas palabras no sé si sean correctas, claro que somos del todo venerables. La obra, ¿no? El ser humano en sí mismo, prefiero. Por la complejidad y por ser obra de Dios. Si ustedes lo han notado, el ser humano es algo tan especial porque no hay sobre la faz de la Tierra y por lo visto tampoco en el universo otra forma de vida inteligente, a excepción de los ángeles y de los demonios. En aquel momento fueron también ellos derrocados conmigo. O sea, los seguidores del maligno, estos ángeles menores, fueron lanzados también a la... Recuérdese que se supone que este demonio maligno, tenía también pues una amplia variedad de servidores, como los tiene San Miguel Arcángel, como los tiene San Gabriel Arcángel, San Rafael o San Uriel. Versículo 57. Y nos quedamos dormidos durante un periodo de 40 años. No sé por qué 40 años. Yo al despertarme me di cuenta de los que estaban debajo de mí. Debajo de mí dormí. Se referirá a Adán. No sé a quién se refiere. Versículo 58. Y desperté siguiendo mi capricho. Después tomé acuerdo con ellos para ver cómo embaucar al hombre, por cuya causa fui yo arrojado de los cielos. O serían otros ángeles los que estaban durmiendo de él. Versículo 59. Y tomada la resolución entendí cómo podía seducirle. Tomé unas hojas de higuera en mis manos, sequé con ellas el sudor de mi pecho y mis sobacos y las arrojé a la corriente. Eva entonces, al beber, encontró el deseo carnal y se lo ofreció a su marido. A ambos les pareció dulce su sudor y cayeron en la cuenta de lo amargo que era por haber prevaricado. De no haber bebido ellos de esta agua, jamás pudiera yo haber embaucado y no tenía yo a mano otro medio para poder prevalecer sobre ellos, sino este. Bueno, entonces aquí lo que estaría diciendo es que el árbol fruto prohibido sería a beber o comer algo del mal, como una comunión digna, como un anticomunismo, como comerle algo al maligno, el sudor de su cuerpo. Todo esto es alegoría, ¿sí? Debe de entenderse. El demonio, ser un espíritu, pues no tiene sudor. Debe de ser de algo. El árbol del fruto prohibido, en el canon bíblico original, en la doctrina que nosotros seguimos,
pues nos habla de el deseo perverso del hombre de ser como Dios, el mismo deseo perverso que tenía Lucifer. Aquí nos dice un deseo carnal. Bueno, pues nos habla de alguna forma de vicio, ¿no? De un pecado como es furia. Y que hay mucho de esto porque si ustedes ven los satanistas de la corporación, por ejemplo, Disney, Walter y Disney, metió mensajes pornográficos en todas sus películas para niños. Debe de haber, por tanto, algo de eso. En lo sexual debe ser algo muy importante. De hecho, quería recordar algo. Sí, también en algunas películas del cine de terror, muchas cosas están plagadas de alegorías sexuales, precisamente porque estamos hablando de una situación a la lujuria. Y es que la lujuria no es el pecado, vamos a decir, no es el pecado más grave porque hay cosas mucho peores, ni tampoco es, bueno, como sea, es condenatorio al infierno, ¿no? Todos los pecados. Pero la lujuria es como algo de lo que más fácil se arrastra a las personas porque está relacionado con el placer, que a la vista o al raciocinio de los sentidos del sistema nervioso, el placer no puede ser malo, podría ser algo malo. Y de esa forma se arrastra a muchos hombres a caer precisamente en las garras del demonio, a través de la seducción. Dice por tanto el maligno que ese era el único recurso que tenía, porque de otra forma no podía influir sobre aquel hombre que no tenía pues ese pecado original que él creó posteriormente. Eva entonces al beber podríamos interpretarlo como que ella acepta ese deseo de ocupar el lugar de Dios, encontró el deseo carnal y se lo ofreció a su marido. Probablemente, y con el placer sexual, que eso es algo que no nos describe la Biblia, arrastró a su marido, que su marido tenía afecto o estaba dominado. Yo he visto muchos hombres que están dominados por mujeres por el aspecto de lo sexual. De esa forma lo arrastró al mal. Versículo 60. Entonces el apóstol Bartolomé se puso a orar diciendo: Oh Señor Jesucristo, mándale que entre en el infierno, porque se pone insolente contra mí. Y dice el Señor Jesucristo a Satán: Vete, desciende al abismo y estate allí hasta mi llegada. Y al instante desapareció el diablo. Versículo 61. Bartolomé entonces, cayendo a los pies de nuestro Señor Jesucristo, empezó a decir bañado de lágrimas: Abba, que significa Padre, tú que sigues siendo el único y glorioso Verbo del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, tú a quien apenas pudieron contener los 7 cielos, y estuviste a bien habitar en el seno de una virgen, a quien la virgen gestó y dio a luz sin sentir dolor. Tú, Señor, elegiste a la que verdaderamente pudiste llamar reina y esclava. Reina, madre y esclava. Madre, porque por ella te dignaste a descender y de ella tomaste carne mortal, y reina, porque la has constituido reina de las vírgenes. Versículo 63. Tú que llamaste a los 4 ríos y estos obedecen a tu mandato y se apresuran a servirte, el primero el río, los filósofos, por la unidad de la iglesia y de la fe que ha sido manifestada en el mundo. Estos filósofos auténticos amantes de la sabiduría, que es la palabra de Dios. El segundo, el Geón, porque el hombre fue hecho de tierra, o también por los 2 testamentos. El tercero, el Tigris, porque a los que creemos en el Padre y en el Espíritu Santo, Dios único, por quien fueron hechas todas las cosas en el cielo y en la tierra, nos ha sido revelada la Trinidad sempiterna, es decir, eterna, por siempre, o sea que no tiene principio ni fin, sempiterna, que está en los cielos. El cuarto, el Éufrates, porque tú te has dignado saciar a toda alma viviente por medio del baño de la generación, que representa la imagen de los evangelios que corren por todo el orbe de la tierra y que te dignaste anunciar por tus siervos
para que por medio de la confesión y la fe sean salvos todos los que creen en tu nombre grande y terrible y en tus santos evangelios, de manera que puedan llegar a la vida que todavía no poseen. Versículo 66. Dice entonces Bartolomé: ¿es lícito manifestar estas cosas a todos los hombres? Versículo 67. Le dice Jesús: podéis descubrirlas a todos los creyentes y observen este misterio que acabo de manifestaros. Pues entre los gentiles, es decir, los paganos, hay algunos que son idólatras, borrachos, fornicarios, perjuros, blasfemos, detractores de la iglesia, envidiosos, maléficos, hechiceros, malvados, que siguen las malas artes del enemigo y que odian a su prójimo. Todos estos no son dignos de oír este misterio. Versículo 68. Mas son dignos de oírlo todos los que guardan mis mandamientos, los que reciben en sí las palabras de vida eterna que no tienen fin, y todos los que tienen parte en los cielos, con los santos, justos y fieles en el reino de mi Padre, todos aquellos que sean conservado exentos del error de la iniquidad y hayan seguido el camino de salvación, justicia, deben oír este misterio, y tú, Bartolomé, eres dichoso juntamente con tu generación. Versículo 69. Entonces Bartolomé, al escribir todas estas cosas que oyó de los labios de nuestro Señor Jesucristo, con rostro alegre, bendijo al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, diciendo: Gloria a ti, Señor, Redentor de los pecados, vida de los justos, fe de los creyentes, resurrección de los muertos, luz del mundo, amante de la castidad. Versículo 70. Entonces, ciñéndose la coraza, dijo: Yo soy bueno, soy benigno, misericordioso, clemente, fuerte y justo, admirable y santo, médico y defensor de los huérfanos y viudas, remunerador de los justos y fieles, juez de vivos y muertos, luz y destello de la claridad, consolador de los atribulados y ayudador de los pupilos. Alegraos conmigo, amigos míos, y recibid mi regalo. Os voy a dar un don celeste a todos los que en mí tienen puesto su deseo y su fe. A vosotros os galardonaré con la vida eterna, es decir, les dará el reconocimiento, el trofeo de la vida eterna. Y por último, el capítulo 5, que es breve. El capítulo 5 se desconocen los primeros, solamente tenemos del 7 al 11, los versículos. 7. Le dice de nuevo Bartolomé: Señor, ¿y si uno comete un pecado carnal, cómo se las va a ver en el juicio? ¿Qué le va a pasar si alguien comete un pecado carnal, es decir, un pecado muy grave? Versículo 8. Le responde Jesús: Está bien que el bautizado observe todo aquello a que le obliga su bautismo, que guarde castidad y que permanezca en ella. Mas si le sobreviene concupiscencia carnal, debe de casarse con una sola mujer, no dos, no tres. Habla de su oposición a la poligamia. De manera que la mujer no conozca a otro marido y éste aborrezca a cualquier otra esposa. Y si observa la castidad según su estado y ofrece sus diezmos a la iglesia, de la misma manera que lo hizo mi siervo Abraham, que siempre guardó mis mandatos, yo les daré el céntuplo, y su matrimonio estará libre de pecado. Y si la necesidad obligara a tomar una segunda mujer, es decir, cuando la esposa era infiel y la repudiaban, o un segundo marido, cuando el esposo es infiel y lo repudiaban, o un segundo marido, puede hacerse esto con tal de que comparezca en la iglesia, haga limosna, vistan al desnudo, den comida y bebida al hambriento y al sediento, den hospedaje a los peregrinos, lejos de despreciarlo. Visten a los enfermos, sirven a los encarcelados, digan siempre la verdad, reciban con toda veneración al sacerdote, y todo aquel que teme a Dios, recíbanlo también al que teme a Dios, al que cree en Dios, al que habla de Dios. Y como dije antes, den sus diezmos a la iglesia y hagan las restantes obras buenas, de modo que puedan agradar a Dios. Mas si alguno hubiere contraído matrimonio ya por tercera vez, será tenido por indigno y pecador en el reino de los
cielos juntamente con la consorte. Pero quien guardase su virginidad y castidad, fuere perfecto en la Iglesia católica, éste sea hombre o mujer, será llamado perfecto en el reino de los cielos. Es decir, la castidad no es una vergüenza. Versículo 11. Entonces Bartolomé, juntamente con los demás apóstoles, empezó a glorificar al Señor Jesús, diciendo: Gloria a ti, Padre de los cielos, Rey de la vida eterna, foco de la luz inextinguible, sol radiante y resplandor de la claridad perpetua, Rey de los reyes, Señor de los señores. A ti sea dada la magnificencia, la gloria, el imperio, el reino, el honor y la potestad juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos has visitado y ha redimido a su pueblo de la mano de sus enemigos, y con nosotros ha usado de misericordia y de justicia. Alabad a nuestro Señor Jesucristo todas las naciones, y creed que Él es el juez de los vivos y muertos y el Salvador de los fieles, el cual vive y reina juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Aquí terminan las preguntas que el beatísimo apóstol Bartolomé y los demás apóstoles hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio según San Bartolomé, que es un texto apócrifo, pero que encontramos que no se desvía de la sagrada doctrina de la Iglesia. Pero obviamente que necesitamos de muchos conocimientos de la doctrina de la Iglesia para poder interpretarlo adecuadamente. La Iglesia nunca se opuso a que las personas leyeran la Sagrada Escritura como inventó Martín Lutero. A lo que se ha opuesto, y a lo que yo también me opongo, es a que las personas que no tienen el conocimiento necesario terminen haciendo una interpretación del mismo. Bueno, pues esto sería todo por el momento con relación a este texto, que yo espero que les haya gustado y que envíen también sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué piensan de este texto clasificado como apócrifo, pero que tiene pues todos los contenidos de nuestra doctrina? ¿Por qué creen que en la sagrada, que en la Iglesia, que en el magisterio de la Iglesia no se incluyó como un texto bíblico? También me gustaría que me compartan su reflexión personal. Dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas notificaciones del canal.